Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Hello. Hola. Buenos días por la mañana. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a ustedes? A ustedes. A ustedes. Excelente, excelente. Todos los que me acompañan, sí, no sabemos quién me esté acompañando hoy. Muy a Ay, nuestro tema. no, muy al tema. Bueno, ella empezó de una. Aunque no vamos a hablar específicamente de los que te acompañan, porque ese lo vamos a dejar para el próximo episodio. Pero sí, estamos aquí hoy para hablar de un tema que no siempre es sencillo de conversar, que usualmente evadimos, y es la muerte. La muerte, sí. Yo creo que es el acto que más presente y más seguro tenemos en la vida. O sea, si estás vivo, lo más seguro es que te vayas a morir en algún momento de tu existencia, y es algo que somos tan poco conscientes. Yo digo, hay una frase que me impactó mucho y que dice así algo como: "Somos hombres de fe", o sea, creas o no creas, porque cada que te acuestas por la noche, estás seguro que vas a amanecer vivo. Eso me impactó tanto, o sea, como esa capacidad que tenemos de anular esa mortalidad que tenemos y estar seguros que vas a planear el día siguiente porque vas a estar vivo. Eso me parece un gran acto de fe. Mm. Se pueden ver de dos formas, o es un gran acto de fe o es un gran acto de control, ¿no? Sí. Del nuestro ego, vamos a, no poniéndolo desde los juicios, sino desde lo que Ujú. somos también en realidad. Em, y es esta necesidad de controlar y querer permanecer y creer que todavía no nos corresponde y todavía no nos toca. Total. Y entonces ahí, Liz, pues hay como mucho tabú alrededor de la muerte. En realidad, como lo decía al inicio, para muchas familias es un tema en el que mejor no hablemos, mejor no tocar, mejor no. Como que entre menos se hable, menos va a ocurrir, menos la invocamos, Eso, sí, yo ¿no? creo que es como casi que un agüero, o sea, no hablemos de esto, porque si hablamos de esto, entonces fijo alguien se muere. Pues eso es como un pensamiento que yo creo que nadie expresa como tal, pero yo creo que todos tenemos como ese tipo de pensamiento. Y la muerte está tan presente en todo momento, porque para mí la muerte, o sea, vamos a hablar un poquito como de esas creencias, porque yo creo que lo que nos ayuda como a transitar todos estos episodios, la muerte no solamente hablando de seres queridos o de pues, o personas o de esos, personas que hacen parte de tu familia, como los animalitos que también, pues, son muertes importantes en nuestras vidas, es el cambio, o sea, los cambios importantes que tenemos en la vida también mueren muchas cosas en nosotros. Y también como nosotros como seres evolutivos, pues también se mueren partes de nuestra personalidad, de nuestro ser para poder continuar. Yo creo que es algo que está tan presente en nosotros que no nos damos cuenta. Entonces, para mí la muerte realmente es ese cambio que nosotros tenemos en la vida donde dejo morir algo y puedo volver a renacer en algo nuevo. Y eso me ha ayudado mucho como a transitar esa sensación no de finalidad, sino de continuidad, ¿ya? Entonces, para mí la muerte no es algo definitivo, sino que es algo definitivo para mi cuerpo físico, pero lo que yo soy en esencia continúa.
Entonces eso me ha dado no estoy diciendo que sea cierto, que sea verdad o que no, es lo que me ayuda a mí a entender y a comprender la muerte, ¿cierto? Que ahí hay un componente importante, pues, en tu vida y es Ujú. como esta conexión, esta espiritualidad, ¿cierto? Ese Sí, trabajo que has hecho también. Y no solo que has hecho, sino, pues, también como esa sensibilidad, ese don también que tú tienes ahí, porque no todos, eh, tenemos esa capacidad o esa habilidad, pero es una invitación súper valiosa también a esto, ¿no? Como a la continuidad. Yo creo que también en las creencias Liz, ahora que mencionas esto de la continuidad, ujú, pues es, y volviendo a como a la muerte sí física, humana, de la creencia también de qué hay después. Ahorita que hablas de la continuidad, y es como, pues es que no, ya se muere y ahí queda, y no hay nada más. ujú. Y cada religión o cada tradición también tiene una creencia alrededor de esto que también Diferente. impacta, o más que impacta, influye. Ujú. Sí, claro. Sí, por eso te decía, o sea, como esa capacidad que uno tiene de aceptar o de transitar la muerte, también tiene que ver mucho en las creencias, ¿cierto? Em, Chévere que nos cuenten en los comentarios como qué es lo que tú crees de la muerte, o pues no me muero y ya, aquí no hay nada, me queman o bueno, lo hagan lo que hagan conmigo, pero yo ya sé que ya yo dejo de existir como tal. Para mí, por ejemplo, de otro punto de vista es como también como muy físico, muy científico, y es que, pues, tanto la energía como la materia no se destruyen, se transforman, ¿cierto? Entonces, digamos que en el sentido en que yo puedo ver que si yo tengo una cáscara o una fruta, la fruta realmente no se muere, se transforma en otros componentes químicos que son absorbidos y renace en otra forma, ¿cierto? Y así sucesivamente, como todo lo que yo pueda ver material realmente se transforma. Para mí, las fuerzas se transforman en movimiento, el movimiento se transforma en energía y en otra fuerza. Entonces, también verlo como de esa manera que realmente si lo físico, si lo material, si lo que yo veo no muere, sino que se transforma, entonces es como también llevarlo a mi ser, o sea, cómo se van a morir todos estos pensamientos, estas emociones, estos sentimientos, si son energía, pues para mí de alguna manera se deben de transformar. Y ahí la invitación también, que creo que cabe y que es importante, es que si un poco el temor a hablar de la muerte, bueno, hay varias cosas aquí. Uno es frente al apego, ¿no? Es decir, no Ujú, hablemos de la muerte porque yo no quiero que esta persona nunca me vaya a faltar, porque yo no sé qué voy a hacer sin esta persona nunca. O yo no quiero hablar de esto porque yo no quiero faltar, porque yo no sé qué haría esa persona sin mí. Y por ejemplo, a las mamás, yo siento que se nos activa mucho el temor a la muerte, sobre todo al hacernos madres, ¿no? Es como este instinto de no le puedo faltar a mi hijo, no quisiera ujú, faltarle a mi hijo. Em, También este tema del ciclo natural, como que entonces suponemos que son los más viejos los que van a morir primero que ujú, nosotros, pues ya hemos por muchas cosas evidenciado que no es, pues siempre tan así. Y el tema del misterio, ¿no? Como de verdad creo que una de las cosas también que nos ayuda cuando hablamos de la muerte tiene que ver justamente con eso, con entender cuáles son nuestras creencias, a qué filosofía nos adherimos o nos funciona más, para también tener de dónde aferrarnos cuando la muerte llega, ¿no? Como cuál es ujú, la creencia que más nos nutre o que más nos permite en la vida. Yo tengo unas primas que son testigos de Jehová ujú. y ellos, por ejemplo, creen que literal, de verdad, el cuerpo muere y el cuerpo queda ahí, la persona, o sea, todo queda ahí y luego va a haber La resurrección de los muertos, pues que nos sí, vamos a levantar como el físicamente de la paraíso, tumba ajá. y O sea, todos salimos y estamos así, los animalitos, todos ujú, felices, todos somos, ya la vida eterna, perfecta. Y yo digo, pues, les funciona, ¿cierto? ujú, Yo creo un poco más en ese lado tuyo de la transformación, y soy muy simbólica. A mí los símbolos me ayudan mucho. Ahorita vamos a hablar seguramente cómo hemos experimentado nosotras,
pero en realidad a mí sí hay símbolos que me ayudan a sostenerme en el duelo, en el proceso, Sí, claro. em, que, para mí, digamos, no es una verdad esta de: "Me voy a volver a encontrar con mi abuelita ahorita, después vamos a ir a jugar todas con el elefante la". Pero sí que cada quien de verdad puede encontrar de dónde se aferra, qué le funciona, qué le da más sentido, incluso para poder conversar con la familia sobre cómo quisiera morir, Ujú, em, cuáles son las condiciones, ¿no? Ahorita que se habla tanto, por ejemplo, de poder acceder a la eutanasia, como hay tantas cosas que a veces sentimos que no, de la fiesta podemos hablar, de lo que nos queremos planear para el bautizo, para el matrimonio, pero del plan de cómo quiero morir o cómo quiero que se honre, porque pues no va a garantizar cómo me voy a morir, sí, pero de alguna pero manera digamos lo cómo que se llamamos honra. como como una muerte digna, ¿cierto? Como, ven, mira, yo si me enfermo, pues no quiero que me conecten, pues piensa un poquito como dejar también un poquito, libre a esa persona que le toque una decisión difícil en un momento en donde yo no tenga la conciencia ni mis facultades de decidir por mí misma. Yo creo que esas conversaciones son importantes. También hay voluntades que se pueden firmar, de decir, no quiero que me resuciten, no quiero que me hagan medidas extremas y un montón de cosas que yo creo que también son importantes a la O la hora de donación de los órganos, o el ritual posterior a eso. la muerte. Como quiero que me que me velen en, cuerpo presente, que no, que me entierren en esto, que me las cenizas, que cierto, un montón de cosas, porque es importante también entender esto, porque puede ser que, haya una madre muy católica, ¿cierto? Que no permita, no sé, que las cenizas se lleven al mar, pero, pues, lo que quiere, el hijo o la hija de esa mujer es que te lleven al mar, ¿cierto? Puede ser algo que no vaya a permitir por ser muy católica y que, en sus creencias la mamá diga: "No, tiene que guardar las cenizas en camposanto". Entonces yo creo que eso es, por ejemplo, algo que se debe dejar por escrito y muy claro para no tener esas dificultades también, porque eso son cosas que dificultan mucho un duelo. Ahorita que decías, Tianis, lo de que cuando uno vuelve mamá, le da mucho miedo como esa muerte, de uno. Yo me acuerdo que Alejo, cuando, pues, cuando, nació Samu, me dijo: "O sea, te volviste tan miedosa, o sea, como que cambiaste tanto en esa parte como, sí, vámonos a tirar de esto, ay, vámonos de no sé qué". Cuando te volviste mamá, Como eh disminuir el riesgo. entonces yo me puse a pensar, sí, es cierto, pues, como que me daba esa angustia de yo me muero y qué van a hacer los niños. Digamos que eso ha ido transformándose porque es algo que ha estado muy presente en mi pensamiento, em, y ha cambiado y se ha transformado totalmente, y es que, pues, si en algún momento yo llego a fallar, pues, a faltar, em, pues, mis hijos, primero por su historia, por su misión del alma, deben de transitar ese duelo, ¿cierto? Y confiar de que si no estoy, de alguna manera tienen que resolver y serán grandes personas, ¿cierto? Y eso me dejó como esa libertad de entender que si no estoy, o sea, los sentí fuertes, los sentí potentes, o sea, como que les di también a ellos esa posibilidad de ser en todo su esplendor, estemos o no estemos Alejo y yo. Entonces, eso también me generó como una libertad de ver a mis hijos con otros ojos, no como esas personitas como, de pronto, vulnerables, Vulnerables, sino ya frágiles. frágiles, sino como esas almas que, bueno, si escogiste esta misión y esto era lo que tenías que transitar, es porque tu alma sabe que esto es lo que necesita para ser más fuerte. Y ya, Yanis, mira, eso Te fue como, libraste. sí, o sea, ya eso no existe en mí. Es que, De Liz, hecho, yo creo que ahí está la fantasía también, porque en realidad es un poco la fantasía que se nos activa, porque sí, también ahí está este claro. tema del instinto Ujú, pues, la mamá cuida a la cría y garantiza la ujú, vida, y entonces mi misión es estar y no puedo faltar, pero en realidad, Liz,
saliéndonos de ese lugar, pues es que el bebé va a sobrevivir sin nosotras, Exacto. con su historia y con sus Ujú. cosas por trabajar y como cada quien, incluso estando presentes tendrán que trabajar cosas, que eso ya es otro tema, pero, em, claro, es una fantasía más nuestra, no es que si morimos nuestros hijos no van a sobrevivir. Ujú. Y, y ahí es donde está también el trabajo de lo que decías ahora, pues del desapego, de entender que esto es una ilusión realmente, que el otro no vaya a poder vivir si yo no estoy, Claro, es una ilusión, hace parte de la creencia. porque lo sentimos que son nuestros, o sea, son propiedades de nosotros. Entonces, como tal, pues, claro, si son propiedad mía, no van a poder existir sin mí. Entonces, cuando uno Y se somos desprende de eso. vitales, nos creemos vitales Exacto. también. Entonces, cuando uno se desprende de eso, como: "Ay, ¿sabes qué? Mamita, no eres tan importante, ellos igual van a sobrevivir". También te da como esa distancia, un poquito como de ver las cosas con un poquito más como de que objetividad, digamos, Sí, lo que pasa es que ahí ya vamos a meter un tema del lado de la maternidad, voy a cerrar ahí el punto. Yo creo que la maternidad, Liz, tiene una maleta tan grande, nos han cargado como con tantas cosas, que por eso incluso vamos olvidando que seguimos siendo mujeres, además de ser madres, porque es como, no, ya te olvidaste, mamá, ya eres, así ya, o sea, chao, eres cierre. vital y todo tiene que estar en función de, Ujú, y por tanto la vida, literal, pues también, ¿no? Entonces, ujú, eso que estamos hablando, creo que nos pone en una perspectiva frente a la maternidad también, un poco más liberadora. Si te suena, obviamente, nosotras lo vivimos así, no todas tienen que vivirlo de esta manera, no hay verdades absolutas, pero sí creo que cuando vamos encontrando eh, miradas que nos permiten liberarnos y expandirnos, podemos estar más livianas también en la uf, vida, incluso en la maternidad, ¿cierto? ujú. Pero me voy a devolver, o voy a saltar, porque hablando, Liz, de la muerte y de las creencias y del tabú, digamos que cuando hablamos de la muerte, usualmente sí hay una realidad y es que estamos asociando a el que está muy enfermo, Ujú, o el que ya está viejo, ¿cierto? Pero, todos los seres vivos, ¿no? Y hay una frase que es como el para morirse solo hay que estar vivo. ujú. Y entonces ahí, pues, todos estamos susceptibles a esto, Total. y hay una pregunta que sí de verdad es fuerte, y es si duele más una muerte que otra, ¿no? Como ahora justamente estamos en el mes de la visibilización de la muerte perinatal, viene el Día de los Muertos, de los Santos, bueno, como que estamos en un mes donde este tema pues se hace mucho más visible, y entonces ¿será que duele más la muerte de un bebé, de un hijo, de un niño, de un adulto que estaba empezando con su proyecto de vida, o de un viejo, ¿no? Como también ahí hace parte de estas creencias, que a veces creemos como, no, pues es que la suya dolía menos que la mía, porque. Sí, sí, total. Yo creo que ahí es como tú decías ahorita, como la sucesión natural de los hechos, y es que, pues, el más viejo, el que esté enfermo, que te dio tiempo para procesar de pronto una enfermedad crónica larga, digas como: "Listo, dejó todo listo, se pudo despedir, puede experimentar la vida de una manera diferente", ¿cierto? Son muertes que te permiten, hacer un duelo antes de, ¿cierto? Que ya cuando es el hecho, ya se muere definitivamente, pues es como un adiós, pero un adiós que ya ha sido muy trabajado. Pero yo Ujú, creo que también cuando son accidentes, pues, o enfermedades muy súbitas que no dieron tiempo para procesar, son más dolorosas para nosotros como seres humanos, o sea, como ver la muerte de un niño es casi que impensable. Yo creo que es de ujú. los duelos más difíciles que hay, tanto la muerte perinatal como la muerte, pues, Muy como infantil. infantil. Yo creo que es de los duelos más difíciles, porque
digamos, como ese potencial que tenía esa persona de ser, ¿cierto? Que es una personita que se está desarrollando, habían muchos sueños puestos ahí, muchas esperanzas, digamos que en la muerte perinatal es como, ¿quién iba a ser esta persona? ¿Cómo iba a ser este bebé? Eh, ¿Cómo iba a ser mi vida? Y nosotras como mujeres, pues, o como familia, como padres, tendemos mucho a fantasear como ese potencial que tenemos Y también, de ¿quién iba a ser yo con esa ¿qué iba a persona? hacer yo con ese qué hago yo con todo este amor de madre, con esta capacidad que tengo para amar? Porque uno se da cuenta que tiene una capacidad para cuidar, para amar, entonces digamos que se queda uno como con todo este amor en el aire, Mm, que me parece muy muy difícil de procesar. Pues no me parece como tan sencillo, no quiere decir que, o sea, digamos que esa es la posición de Dianis y mía, pues creo que también es tu posición un poquito frente a la muerte o lo que hemos experimentado, porque ambas hemos experimentado, por ejemplo, muerte de abuelas. eh, no quiere decir que no sea doloroso, pues obviamente es como ya se acaba un ciclo, o sea, cerramos algo, pero es esa sensación de ese potencial de lo que pudo llegar a ser. Digamos que cuando alguien ya ha vivido una vida larga, pues se despide de una vida larga, de sus hechos, de todo lo que significó su vida, digamos que con agradecimiento que ya la vivió. mm. Entonces, sí, es casi como no haber tenido la posibilidad de vivir una vida. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad. Yo creo que hay con eso que estás diciendo como dos cosas que son muy importantes de resaltar y es efectivamente esto que no estamos en el ciclo, no esperamos que esto ocurra, ¿no? Y entonces pues sorprende, impacta. eh, También hay un asunto con el cómo se permite vivir ese duelo, ¿no? Como que cuando la persona es adulta, la persona que fallece, entonces como que hay más lugar a consolar al que se queda, ¿no? Como que se habla de esa persona que parte. Cuando es un bebé, quizá muchas veces se anula también ese duelo, se llena de un montón de frases que en los duelos también, incluso por muy buena intencionadas, pues también impactan. Em, entonces, creo que ahí hay una cosa que es real y es uf, pensar en la muerte de un niño es como súper inesperado, como que es tan lleno de luz. Ayer mi hijo hablando de una compañerita que estaba muy enferma, como que es un ser de luz, y entonces es como, chao, no, o sea, vamos a sostenernos en que esto va a estar bien, en que todo va a salir bien, y no te lo estás esperando, ¿no? Y estás como aferrado a que te quede aquí. Em, También creo que hay un asunto donde solamente en los niños casi que solo se ve eso, la luz, ¿no? Como todo eso bonito, toda esa expansión, esa Ujú, creatividad que hace que obviamente impacte un montón. claro. Y por otro lado, Liz, eso que dices de el proceso. Y ahí creo que también impacta independiente del momento de vida, si es del niño, si es de un adulto, si es un viejo, y es si dio como permiso a ese proceso, a que la familia que queda, las personas que quedan, puedan hacer cierta conciencia, cierta despedida, como un consuelo de lo que se hizo también. Eh, no es que duela más o menos, pero sí hace diferente Claro. ese, ese, ese proceso, esa posibilidad del duelo donde sientes que lo viste. Por ejemplo, hay muchas familias que dicen como, qué bueno que se fue porque descansó, estaba sufriendo Ujú, tanto que ya no era justo, ¿no? Y entonces da consuelo ese proceso y no deja de ser doloroso. Em, pero ahí vale mucho como, o ayuda mucho en ese proceso, la posibilidad de vivir alguna, como este proceso de despedida. Em, Tú mencionaste ahorita, Liz, como lo de las abuelas, lo que mm. ¿cómo has experimentado tú, cómo hemos experimentado nosotras la muerte? Compartir un poquito también, pues, de lo que somos nosotras y lo que hemos vivido de este proceso. Sí, bueno,
Mis abuelas partieron hace mucho tiempo. Mi abuela materna partió antes que mi materna partió antes que mi paterna. Y me acuerdo, fue una muerte que fue, yo no sé si te pasa, pero pues, la materna, yo creo que para la mayor, mm, parte de la población es como esa, es más cercana, pues es más. Y yo me crié con mi abuelo, o sea, vivíamos en el piso de arriba de mi abuela. Mi abuela empezó muy enferma porque fue además, pues, que te digo una cosa, la muerte llega y llega como en dominó, ta, 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 ta. Entonces, se murió primero mi abuelo paterno. Como en la familia, dices. Sí, en el Ujú. mismo año, en menos de 6 meses se murió mi abuelo paterno, mi primo mayor, y después mi abuela. La muerte de mi primo mayor fue muy dolorosa, fue joven, muy joven, tenía 18, 19 años, creo, algo así. Muy joven. Lo mataron. Y ella se quedó con ese remordimiento y esa culpa porque él estaba muy cerca de la casa y podía haber entrado corriendo a la casa de mi abuela, pero ella cerró la puerta. Él dejó la Ah, puerta bueno. abierta y se sentó en una esquina, y cuando vio que iban por él salió corriendo. Bueno, la puerta estaba cerrada, tuvo que seguir y bueno, entonces ella siempre como que quedó con esa culpa y eso se fue enfermando. Ella se fue enfermando hasta que mi primo lo mataron en diciembre y ella en enero empezó mal, mal, mal con una infección. Terminó en una hospitalización muy prolongada. Ella hacía como unas oclusiones intestinales y ya le habían cortado varias veces el intestino. En una de esas hospitalizaciones, eh, una bacteria le llegó a los pulmones, y me acuerdo muy bien, la última vez que yo hablé con ella fue el día que yo cumplí 18 años. Y ese día yo fui la última persona con la que ella habló. Yo estuve ese día, todo el día con ella en la clínica, em, y no volvimos a saber de ella hasta que ya salió de la UCI. Cuando salió de la UCI ya era como, bueno, ya lleva, eso fue 4 de abril, ¿cierto? Que ella quedó inconsciente y quedó para la UCI, y al 5 de mayo, pues esa semana del 5 de mayo, ella se murió el 5 de mayo, esa semana del 5 de mayo, eh, ya la sacaron muy hinchada, muy hematizada, pues como para que nos despidiéramos ya, porque ya no había más cómo sostenerle la vida, ya estaba sufriendo mucho. Me acuerdo que fuimos, todos a despedirnos, hablé con ella, entre otras cosas, pues después hablamos de eso, pero de esas lealtades familiares, le dije algo, pues, em, a mi abuela me acuerdo que fue: "Te prometo que como ese linaje tuyo va a seguir y va a traer es luz a la familia". O sea, le prometí mis hijos prácticamente a mi abuela y le puse una carga enorme a mis hijos que ya soy consciente, pues, y he ido liberando. Pero tanto es así Sí. esas cosas inconscientes que uno hace, que Samuel fue concebido el mismo día que mi abuela cumplía años. O sea, fue su regalo de cumpleaños. ¿Qué tanto es así? O sea, sin planearlo. O sea, yo no dije: "Ay, Además que fuiste súper cumplida en la promesa. sí, no". Le dije: "Ay, voy a concebir un hijo el día del cumpleaños". No, de casualidad. Ya cuando después entendí, ya había nacido Samuel y dije: "Dios mío, qué tan poderosas son las palabras que uno inconscientemente va cumpliendo sus promesas". Y cuando salimos de la habitación, me acuerdo perfectamente que cuando íbamos por el pasillo, el olor a hospital, ese olor como a pues, como medicamento, a limpio, Sí. fue cambiando, Dianis, a un olor a jazmín. Olía muchísimo jazmín, y yo le decía a mi mamá: "Mami, ¿sientes ese olor a jazmín?". Y mi mamá decía: "¿Cuál olor a jazmín?". Y yo: "Mami, ese olor, huele demasiado a jazmín". Yo me monté en el carro con la certeza que mi abuelita ya se estaba desprendiendo. Cuando llegamos a la casa, en ese momento, pues, no habían celulares. Cuando llegamos a la casa, estaban llamando al celular diciendo que nos devolviéramos porque ya había trascendido. Entonces, digamos que hay una cantidad de cosas que si nos permitimos experimentar la muerte de una manera diferente, también vemos una paz y una serenidad en ese momento de la muerte, y ese transformar que me parece muy bonito, que realmente es muy bonito. O sea, es como un nacimiento, pero un nacimiento a la inversa. O sea, si nos damos ese permiso
de no conectarnos con el dolor, sino con ese agradecimiento y como ver la magia que hay también de esa vida que se despide, que se va y que se transforma. eh, Me atrevería a decir que la muerte es algo muy bonito. Sabes que ahora que mencionaste el contraste entre tu primo y tu abuela, Ujú, me fui también a recordar que a un amigo también lo mataron y mi proceso de muerte con mi abuelita, cuando pienso en estos dos, digo, ujú, yo sí fui dos personas distintas y dos procesos diferentes. Es decir, con mi amigo, nosotros llevábamos apenas un año de vivir en Medellín y entonces le alcanzó a venir a la última feria de flores en agosto y en octubre nos llaman a dar la noticia. Y es como, pues, como muy impactante, ¿no? Entonces, viajar a la ciudad para esperar el cuerpo, volverte a encontrar con amigos, ver a los papás, no saber qué pasaba, en qué circunstancias había ocurrido, o sea, como muchas cosas ujú, que se sumaron a ese impacto y te digo, fue como de verdad muy difícil para mí. Yo todavía no, ni siquiera era mamá, entonces, pues, también fue hace mucho tiempo. Em, pero fue como muy impactante, muy choqueante, o sea, yo estaba como muy, muy movida. Y Gato fue el como que tuvo que ahí sostener, que también era un amigo de los dos. Entonces, frente a ese proceso, cuando lo narras de tu abuelita, yo siento que para mí el proceso con mi abuelita fue como una reconciliación, Liz, con la muerte muy impresionante. O sea, te voy a decir que ella empezó a yo en julio la vi, ella vivía en Cali, y yo ahí dije: "Ella ya no le queda mucho tiempo". Ella estaba, digamos, bien, muy mayor, ella tenía ya 93 años, entonces ya, pues, obviamente los años habían empezado a hacer lo suyo. No me había reconocido en varios momentos en ese viaje, pero o sea, era más allá, era como esa luz en los ojos, era esa mirada, era esa ujú, presencia que ya uno siente que no tiene tanta fuerza, ¿no? Y, más o menos en agosto empecé a prenderle velitas, empezamos a orar con Mati frente a la llama. Yo les decía ahorita que para mí los símbolos de verdad son ujú, importantes, entonces yo me aferré un montón a la llama de la vela, o sea, para mí como esa lucecita, era como esa calma, era esa esperanza, esa era luz, y esa posibilidad también de decirle lo que te tengas que desprender, pues, que lo puedas transitar pronto y de la mejor manera, ¿no? Yo tenía una sensación de que algo la ataba todavía. Em, y cuando mi mamá ya en septiembre me dice: "Yo creo que ya no pasa el domingo", pues entonces yo el viernes viajé sin certeza de nada, pero era como: "Voy a estar ahí". Y ese sábado estuve todo el tiempo con ella y en la madrugada ya empezó a descontrolarse los signos, que además fue muy impresionante. Eso me pareció Eh, como muy, no sé si la palabra está correcta, pero como muy fascinante del cuerpo. O sea, como ver cómo la presión bajaba, subía, se saltaba, ya no cogía, ya no estaba. Y era como, wow, como ver ese proceso del cuerpo como solito, como que, claro, yo estoy acostumbrada tanto a ver el otro lado, el nacimiento ujú. y la vida y cómo se da la fisiología. Entonces, estar presente en este momento era como, uy, te honro tanto, o sea, como, wow. Y, pasó así como toda la noche ya en un estado de ella ya estaba con oxígeno y con morfina, es decir, ella estaba dormidita, ya no estaba sufriendo ahí, pero sí como poderle cantar, le llevé flores, le puse una velita, me pasó una cosa muy impresionante y es que yo sentí la presencia de la muerte Ujú. como física, o sea, como si, bueno, además empiezan a pasar Dicen que la muchas parca, cosas, pues. empiezan a pasar muchas cosas, y es que justo antes de yo haber viajado, me volvió a salir, ¿conoces a Joe Black, Ujú, en televisión? Entonces me volví a ver toda la película, pero como con este sentido de, o sea, no tiene que ser tan aterradora, no tiene que ser esta que ujú. nos han pintado La con parca, sí. el ¿no? Sino como, bueno, tampoco tiene que ser tan papacito como Brad Como Brad Pitt, Pitt. pero digamos, era como, porque como que me empecé a cuestionar por qué te rechazamos tanto, ¿no? Como también ese lugar.
de a esta no la queremos, ¿no? A esta no, Ujú, ni te vengas a presentar, ni hagas, ¿no? Y es como, pucha, ese lugar tan importante y tan necesario. Entonces, cuando yo empecé a conectar con esta figura, seguramente me inventé la figura para hacerme la más amiga y era como, llévatela lo más amoroso posible, gracias por estar aquí, acompáñala, o sea, como un asunto, le empezaba a decir a mi abuelita quiénes la estaban esperando, quiénes le iban a acompañar. Te voy a decir, Liz, que cuando mi abuelita se murió, porque bueno, ya en el último respiración estuvimos ahí alrededor de ella, que además pasó algo particular, es que dio como un respiro, entonces dijimos 1 hora, y después volvió a dar otro respiro, entonces, no, entonces es esta hora, como, ujú, y ella antes de morir tenía la cara como súper caída, como la mandíbula, como un asunto muy como desencajado, pues ya como muy. Y cuando ya falleció, estuvimos ahí con ella, nos salimos pues ya, estábamos en la casa, esto fue en la casa de mi mamá y de mi tía. Cuando volví a entrar, mi abuelita tenía una sonrisa. O sea, literal, tanto que fui y le dije a mi mamá, tienes que ir a ver a mi abuelita. O sea, de verdad tienes que ir a ver. Y cuando ella salió era como, no puedo creer. O sea, era una sonrisa y mi tío se enojó porque, ¿cómo así que Diana está haciendo que vayan a verla? Ya, déjenla tranquila, ¿no? ujú. Y cuando ya él se fue a despedir y él se iba para Bogotá, llamó después a mi mamá a decir: "Pucha, de verdad que esto me da un consuelo impresionante", o sea, verla con esa sonrisa. Entonces, también, Liz, para mí fue como resignificar un montón de cosas alrededor Ujú. de cada vez, a veces como que siento la presencia de la muerte, pero no porque venga a buscarme, sino también como este recordatorio de: "Aquí estoy, todo el tiempo estoy aquí", ¿no? Como. Sí, tanto la vida como la muerte, o sea, O sea, son es como los 2 inseparables. están aquí. Esas 2 Son presencias todo el ujú. tiempo están aquí, y entonces ya a veces en algún momento me desperté y la sentí ahí como en la esquina, y yo como: "Pana, o sea, si en algún día ojalá sea calmada, sea tranquila", porque también es eso, ¿no? Como que a veces no le tenemos tanto miedo a la muerte, sino a la morida, como Sí, sí, a la forma, que no sean a sufrimiento. la forma, y esa también creo que hace como que uno se cuestione o tenga también ese temor, ¿no? Como quisiera que mi familia pudiera estar tranquila, em, que no sufra, ¿no? Entonces, bueno, se mueven ¿Sabes muchas qué? cosas ¿Sabes qué? Me acuerdo, escuchándote hablar, me acuerdo mucho de Paula, el libro de de Isabel Allende, Isabel Allende, y cómo que se describe los ese momento. recomendamos un Sí, montón. sí, porque digamos que es un relato de cómo ella transitó la enfermedad y la muerte de su hija, pero al final ella hace una analogía muy bonita porque casi que al mismo tiempo en que Paula estaba muy mal, ya estaba agonizando, nace, una nieta de ella, ¿cierto? Sí, Y la hace una hija del analogía hijo. una analogía de ese nacimiento, porque recibieron a esa bebé, esa neta, en el mismo lugar donde Paula murió. Entonces, es como que ella conectó mucho las 2 cosas del nacimiento y de la muerte, y y también le ayudó como a transitar esa muerte de Paula. Y es súper recomendado porque de Uy, verdad ahí sí, relata todo un duelo, que me parece muy interesante, muy desgarrador, pero porque muy, muy es muy chévere. desgarrador. Mm, Y te lleva también a eso, ¿no? A entender que, pues, que estás ahí todo el tiempo vulnerable a todo y las luchas, como las búsquedas también de una madre por su hija. Liz, con eso que dices, a mí quiero terminar con esto de compartir. Cuando la funeraria venía a recoger ya a mi ujú. abuelita, y pues nos decían como el paquete tiene que ser en lo que quieren que se ponga, lo que quiere tal, y entonces mi mamá y mi tía escogieron una bolsita transparente y le escogieron una pijama blanca y unas medias. Yo me sentía entregando el kit, como cuando a uno le piden También, sí. el bebé qué va a ponerse, cuál es la primer muda, y era como entregando acá también, y eso me pareció como, wow, o sea,
¿qué quiero que me pongan en ese momento? ¿Cómo honramos esto? Y hablar del plan de muerte. Yo quedé como muy movida en esto y es qué tipo de seguro tengo, si tengo cubierto el tema Ujú, funerario, que si quiero música o no quiero música, si hay gente que quiero que vaya o no vaya, si quiero que sea abierto o cerrado, si quiero que haya o no velorio, qué tipo de ritual quiero, si quiero que haya misa o no haya misa, o qué tipo de ritual quiero que haya, ¿no? Como este tipo de cosas. Y bueno, también incluso que hace poquito lo hablábamos con Gato y es, listo, si yo me muriera, entonces tú qué harías con la empresa y si yo me muriera, pues yo qué ujú, haría con la tuya y dónde quedan las claves y es como un montón de cosas logísticas que a veces uno no piensa, pero que en realidad lo logístico también impacta mucho en el duelo, Liz. Eso afecta un montón. Yo me acuerdo mucho de Caro cuando se murió el hermano y ella me decía, uf, qué desgaste, ¿no? El tema de las aplicaciones, entonces que hay que cerrar, pero que no se puede, que el tema de los bancos, que el tema del carro, que el tema, es ese tema logístico. Entonces también como que si hablamos en el nacimiento de ella, hablemos del plan de parto y el plan de posparto, de cómo queremos para tener como, no estar en caliente resolviendo esto, ujú. pues creo también que si hacemos esto en vida, este tema logístico también puede favorecer un montón tenerlo medianamente organizado, Sí, resuelto, claro, para vivir el dolor del duelo y no del agotamiento del proceso logístico, total. ¿no? Que también impacta un montón. Entonces, Óyeme, bueno, tú no me también has dicho tu plan, espero que me lo pases, por favor, por escrito para poder es que, ahí ¿sabes qué mm, quiero? De verdad, vamos a hacer el plan, el formato, yo lo había empezado, pero en esta procrastinación mía no lo he terminado, para que lo podamos compartir también, como dejar el ujú, formato del plan de muerte y lo pudiéramos compartir. A ver si esta semana incluso lo terminamos para ponerlo como un linkcito en YouTube, ahí sí, para dejarlo. Y, pues un tema muy sensible, un tema que nos permite explorar también nuestros temores, nuestros propios procesos de duelo, los duelos incluso familiares, Liz lo decía ahorita, con las lealtades. También a veces hay unos duelos que vienen de otras generaciones y que al no ser conversados o no ser hablados, incluso se dramatizan, digamos, o se generan de una manera mucho más fuerte. Así que bueno, hay películas también súper lindas para hablar de esto. Coco me parece una película preciosa para comprender eso que dices, Liz, de otros planos, de otras ujú. transformaciones, ¿no? Yo tengo la certeza que cuando me muera voy a reencarnar en nube. Voy a hacer una nube. Queremos terminar con esta frase que dice Buda y es: la muerte es algo seguro para todos los seres con vida. Trabaja para liberarte de ese sufrimiento. Yo creo, Liz, que realmente cuando se empieza a poner sobre la mesa el tema, se empieza a conversar, em, permite que encontremos y que alivianemos ese tema en casa, en cada una de las Ujú. historias. Así que Hay algo que hablábamos antes que no quiero dejarlo por fuera y es también honras tu vida. ujú, ¿Cómo sí, cómo sientes que has vivido tu vida? Y hay algo muy poderoso que yo les digo a todos mis consultantes y es, tú te miras en el espejo y ves, ¿te gusta la persona que ves? ¿Te gusta la vida que estás viviendo? Porque cada día es una oportunidad para ser y acercarse más a esa persona que uno quiere. Entonces, tener esa oportunidad de decir, si me muero hoy, me muero realizado. Y decir todos los días, sí, hoy me muero realizado. eh, es que aquí nos vamos alargando pues un poquito, pero es eso que dices es como, pucha, tan importante, ¿no? Y es cuando tienes la certeza de la muerte ahí en presencia, acompañándote. Em, pues te invita también a hoy qué quiero hacer, cómo quiero llevar mi día, mi vida, hasta el día que me corresponda. Como Ujú. que si me coge hoy, me coge en paz, listo. Y La eso vida es un también, regalo.
y también nos da calma a los que nos quedamos y al que se va, como si yo cada día me levanto y digo, o cuando nos acostamos, voy a terminar con Ujú. esto que empezaste de la certeza de que cuando nos acostamos nos levantamos, tenemos la certeza del otro día, ¿no? Si yo me acuesto y digo, si hoy fuera mi último día, estaría en paz, me coge en paz, para que tengamos menos pendientes también. Y entonces dejarles esta pregunta, esta reflexión y es, ¿qué te gustaría que recordaran de ti después de tu muerte? Que habla también de tu presente, por supuesto, porque lo Así que es. estamos haciendo hoy es lo que van a recordar. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este espacio, en esta conversación, que sabemos que pues es sensible, pero que también es necesaria, es importante, y también le elegimos este tema como una forma de honrar em, a todos los seres que nos han acompañado fugazmente o hasta muy mayores, que han pasado por nuestro plano y que siguen habitándonos, siguen siendo parte de nosotros aunque no estén aquí presentes físicamente. Liz, gracias. Muchas gracias a todos. Acuérdense de seguirnos en todas las redes, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Suscríbanse, compartan, denle like. Bye. Chao.